Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro espacio dedicado a desentrañar las historias más apasionantes de las telenovelas turcas que nos roban el corazón. Hoy nos sumergiremos en una trama que ha mantenido a miles en vilo, una historia de amor que ha resistido tormentas, desengaños y traiciones, la de Mert y Afra. Prepárense para un viaje épico, porque hoy vamos a explorar cómo el amor puede resurgir incluso después de la tempestad más devastadora. Si eres fan de estos dos personajes y de las series turcas que nos hacen suspirar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis y novedades. Comencemos. La historia de Mert y Afra no es un cuento de hadas convencional. No es el típico flechazo instantáneo ni el amor a primera vista. Es una construcción lenta, dolorosa, pero también profundamente real. Sus caminos se cruzaron en circunstancias complejas, en un entorno marcado por la ambición, la rivalidad y los secretos familiares. Desde el principio la tensión era palpable, una mezcla de atracción y desconfianza que los mantenía en constante conflicto. Ella, una mujer fuerte y decidida, con un pasado que la persigue y una determinación inquebrantable para proteger a los suyos. Él, un hombre atormentado por sus propios demonios, atrapado en las expectativas de una familia poderosa y con una lucha interna constante entre el deber y el deseo. Recuerdo claramente esos primeros encuentros, cargados de miradas intensas y diálogos afilados. Cada palabra era una prueba, cada gesto una declaración de intenciones. Era evidente que existía una conexión innegable entre ellos, pero también que los obstáculos que debían superar eran enormes. Las familias, las intrigas, las mentiras, todo conspiraba para mantenerlos separados. Vimos cómo sus vidas se entrelazaban de maneras inesperadas, cómo se convertían en aliados y en enemigos, cómo se hacían daño y se curaban mutuamente. Profundizando en aquellos primeros encuentros, es imposible olvidar la chispa inicial que saltaba entre Mert y Afra. Era una química innegable, pero matizada por el recelo. Afra, con su mirada penetrante, parecía capaz de ver a través de la fachada de hombre adinerado y exitoso que proyectaba Mert. Ella, que había luchado por todo lo que tenía, no confiaba fácilmente en la gente de su entorno. Mert, por su parte, se sentía intrigado por la fortaleza de Afra, por su capacidad para enfrentarse a él sin temor. Estaba acostumbrado a que la gente se plegara a sus deseos, pero Afra se mantenía firme, lo que despertaba en él una mezcla de admiración y frustración. Los primeros diálogos entre ellos eran un auténtico campo de batalla verbal. Se desafiaban constantemente, se ponían a prueba mutuamente, buscando grietas en la armadura del otro. «No te creo ni una palabra», le decía Afra con una mirada desafiante. Y Mert respondía con una sonrisa cínica, «Quizás porque no quieres creer la verdad». Detrás de esas palabras afiladas, sin embargo, se vislumbraba una atracción que ninguno de los dos podía negar. Uno de los momentos clave en su historia, y estoy segura de que muchos de vosotros lo recordáis, fue cuando, prefiero no spoilear demasiado para aquellos que aún no han llegado a ese punto de la serie, pero digamos que una situación extrema los obligó a confiar el uno en el otro de una manera que nunca antes habían imaginado. Fue ahí cuando empezaron a ver más allá de las apariencias, cuando se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias, compartían una vulnerabilidad y una necesidad de conexión profunda. Esa situación extrema a la que me refiero, involucraba un peligro inminente que amenazaba la vida de Afra. Mert, impulsado por un instinto protector que desconocía, no dudó en arriesgarlo todo para salvarla. Fue en ese momento de vulnerabilidad, de cara al peligro, cuando las barreras que ambos habían construido comenzaron a desmoronarse. Afra vio la sinceridad en los ojos de Mert, la genuina preocupación que sentía por ella. Y Mert, por primera vez, se permitió mostrar su lado más humano, sin máscaras ni poses. Después de ese evento crucial, la relación entre Mert y Afra experimentó un cambio significativo. La desconfianza inicial comenzó a ceder, dando paso a una incipiente amistad. Empezaron a compartir confidencias, a apoyarse mutuamente en momentos difíciles. Descubrieron que, a pesar de sus diferencias sociales y económicas, compartían valores y aspiraciones similares. Ambos anhelaban la felicidad, la estabilidad y el amor verdadero. Pero como suele ocurrir en estas historias, la felicidad no dura para siempre. Nuevas complicaciones surgieron, poniendo a prueba su amor y su lealtad. Surgieron malentendidos, alimentados por terceros que buscaban separarlos a toda costa. Traiciones dolorosas que los dejaron devastados y con el corazón roto.
¿Recuerdan la cara de Afra cuando descubrió? No, me resisto a dar detalles específicos, pero fue un golpe bajo. Y Mert, por su parte, tuvo que enfrentarse a decisiones difíciles que lo obligaron a elegir entre su familia y el amor de su vida. La traición a la que aludo fue orquestada por una persona cercana a ambos, alguien que, movido por la envidia y la ambición, urdió un plan para sembrar la discordia entre Mert y Afra. Esta persona manipuló la información, creando falsas pruebas y sembrando rumores maliciosos que minaron la confianza que ambos habían depositado el uno en el otro. Afra, cegada por el dolor y la decepción, creyó las mentiras que le contaron y se alejó de Mert, sintiéndose traicionada y vulnerable. Mert, por su parte, se sintió impotente al ver cómo la mujer que amaba se alejaba de él, sin darle la oportunidad de explicar lo sucedido. Intentó desesperadamente hablar con ella, de convencerla de que todo era un malentendido, pero Afra se negaba a escucharlo. El dolor de la separación era insoportable para ambos, pero el orgullo y la desconfianza les impedían acercarse el uno al otro. Las decisiones que Mert tuvo que tomar en ese momento, también fueron determinantes en el devenir de su relación. Su familia, presionada por las circunstancias, le exigió que eligiera entre ellos y Afra. Mert, atrapado entre el deber y el deseo, se vio obligado a tomar una decisión que le destrozaría el corazón. Sabía que si elegía a su familia, perdería para siempre a la mujer que amaba. Pero si elegía a Afra, traicionaría a sus seres queridos y pondría en peligro su futuro. Muchos pensamos que ese era el final, que ya no había vuelta atrás. Que el daño era irreparable y que Mert y Afra estaban destinados a seguir caminos separados. Pero aquí es donde la historia nos sorprende y nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Porque a pesar del dolor y la decepción, ambos seguían sintiendo algo profundo el uno por el otro. Una chispa que se negaba a extinguirse, una conexión que trascendía las circunstancias. La chispa a la que me refiero, era la llama del amor verdadero, un sentimiento puro y sincero que se había forjado a través de las dificultades y los desafíos. A pesar de las mentiras, las traiciones y los malentendidos, Mert y Afra no podían negar la conexión profunda que existía entre ellos. Sabían que en el fondo de sus corazones, se pertenecían el uno al otro. Esa conexión, esa chispa se manifestaba en pequeños gestos, en miradas furtivas, en recuerdos compartidos que permanecían grabados en sus memorias. Incluso en la distancia, sentían la presencia del otro, como si estuvieran unidos por un hilo invisible. Esa conexión era la que les impedía olvidar, la que les daba esperanza de que algún día podrían volver a estar juntos. Y es que a veces las peores tormentas son las que nos permiten ver la luz con mayor claridad. La adversidad los obligó a madurar, a reflexionar sobre sus errores y a valorar lo que realmente importaba. Aprendieron a comunicarse de manera más honesta, a perdonar y a confiar nuevamente. Fue un proceso lento y doloroso, pero también profundamente transformador. El proceso de maduración al que fueron sometidos Mert y Afra fue fundamental para su crecimiento personal y para la consolidación de su relación. La adversidad les enseñó a ser más resilientes, a valorar las pequeñas cosas de la vida y a no dar nada por sentado. Aprendieron a ser más honestos consigo mismos y con los demás, a expresar sus sentimientos sin temor y a comunicarse de manera efectiva. El perdón también jugó un papel crucial en su reconciliación. Ambos tuvieron que perdonar a aquellos que les habían hecho daño, incluyendo a ellos mismos. Aprender a perdonar les liberó del rencor y la amargura, permitiéndoles avanzar hacia un futuro más feliz y prometedor. La clave de su resurgimiento, en mi opinión, radica en la capacidad de ambos para reconocer sus propias debilidades y para apoyarse mutuamente. Mert dejó de lado su orgullo y su necesidad de control, mientras que Afra aprendió a confiar en su intuición y a no dejarse llevar por el miedo. Juntos construyeron una relación más sólida, basada en el respeto, la comunicación y la aceptación mutua. La aceptación mutua fue un pilar fundamental en la reconstrucción de su relación. Mert y Afra aprendieron a aceptar las imperfecciones del otro, a valorar sus fortalezas y a apoyarse en sus debilidades. Entendieron que nadie es perfecto y que todos cometemos errores. Lo importante era aprender de esos errores y seguir adelante juntos. Su historia es un recordatorio de que el amor no es un camino fácil. Requiere esfuerzo, compromiso y la voluntad de superar los obstáculos que se presenten en el camino. Pero también es una recompensa invaluable que vale la pena luchar por ella. Y en el caso de Mert y Afra, su amor resurgió de las cenizas de la tempestad,
más fuerte y más hermoso que nunca. Es cierto que su camino no ha sido lineal, y que seguramente enfrentarán nuevos desafíos en el futuro. Pero lo importante es que han aprendido a trabajar juntos, a apoyarse mutuamente y a no rendirse ante la adversidad. Su historia nos inspira a creer en el poder del amor, en la capacidad de perdonar y en la posibilidad de reconstruir incluso después de la peor de las tormentas. Y ahora, amigos, llegamos al final de nuestro análisis de la épica historia de amor entre Mert y Afra. Hemos explorado sus altibajos, sus desafíos y sus triunfos. Hemos visto cómo el amor puede resurgir tras la tempestad, cómo la perseverancia y la confianza pueden superar cualquier obstáculo. Recuerden que su historia es un ejemplo de que el amor verdadero vale la pena luchar por él. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este viaje y por compartir su pasión por las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya inspirado a creer en el poder del amor. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Cuál fue su momento favorito de la historia de Mert y Afra? ¿Qué les parece su evolución como personajes? ¿Creen que su amor es realmente duradero? Déjenme saber sus pensamientos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.